el canal del Congreso presenta. El suicidio es un problema de salud que debemos atender aprendiendo, combatiendo, pero sobre todo comprendiendo los problemas que lo provocan. Reducir la tasa mundial de suicidios en 1/3 para 2030 es una meta que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 1/3 significaría bajar de 700,000 a 233,000 la tasa mundial anual. En este sentido, solicitaron en el Senado un informe sobre la Estrategia Nacional para Prevenir el Suicidio, tema en el cual nos detendremos en un momento más. Por ahora les doy la bienvenida a Cámara Alta, revista informativa del Senado de la República. Gritos y regaños durante el parto, ignorar a la madre cuando solicita información sobre su bebé, obligar a la mujer a permanecer en una postura incómoda, negar la anestesia y ser sometida sin consentimiento a una cirugía para ya no tener más hijos, son algunas de las formas de lo que se denomina violencia obstétrica. Al respecto, se presentó en la Cámara Alta una propuesta para garantizar una experiencia de maternidad respetuosa y segura. La llegada de un bebé es la ilusión de muchas familias, así que durante el embarazo y después del parto es necesario que las mujeres reciban una atención médica digna y de calidad. Sin embargo, en México algunas madres enfrentan humillaciones, abuso de poder y negligencia por parte del personal de salud. Desde mi primer consulta me hicieron el tacto, que yo digo que está mal, ¿no? Y me lastimaron. O sea, no te avisan y salí con sangrado y todo, o sea, no importa, o sea, no, te sientes hasta inclusive mal por la forma en que te tratan. Posteriormente, en una de mis consultas, en mi última consulta que tuve, el doctor me dijo que me iba a hacer el tacto y me hizo el tacto, pero al mismo tiempo como que se subió en mí y puso su brazo encima de mi estómago para empujarlo hacia abajo. Fue un gritote el que pegué y le valió, e inclusive estaban ahí pasantes, o sea, te agarran para que todo mundo vea cómo te hacen las cosas, cómo es el procedimiento. Durante la labor de parto, Carla tuvo que enfrentar malos tratos nuevamente, ahora por parte de los camilleros y la anestesióloga. La anestesióloga fue muy grosera porque cuando me hace el tacto me dice, estas muchachas de ahora no aguantan 4 centímetros y ya se están quejando. Entonces digo, yo ya llevaba varias horas de trabajo de parto, yo ya había informado que se me había roto la fuente y ellos no hicieron caso. Ya estando en el quirófano, se dan cuenta que mi niña ya venía con problemas. Este tipo de prácticas conforman un acto de violencia obstétrica que han padecido el 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que dieron a luz mediante cesárea y el 29.6% que lo hicieron por parto natural, según datos recabados por el INEGI. No hay por parte del sector salud esta empatía hacia las mujeres, que hemos visto que incluso prácticamente en una banqueta dan a luz, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto hay índices que normalmente las mujeres entre los 14 y 25 años, más o menos el 35% de estas mujeres pues sufren este tipo de violencia obstétrica. La violencia obstétrica se define como todo acto de agresión física o psicológica que se genera en los servicios de salud pública o privada por parte del personal de salud durante el embarazo, parto y posparto. Ante esta situación, la senadora Maribel Villegas Canché propuso una iniciativa de reforma para definir la violencia obstétrica y sus conductas. Se trata de una adición al artículo 6 y 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer mecanismos de prevención, identificación y atención adecuada con el fin de garantizar una maternidad segura y respetuosa. Ahora es el hecho de es que la Secretaría de Salud establezca estos protocolos donde sensibilice al sector salud en todos los sentidos, a los doctores, enfermeras, pues todos, el sector salud, tanto público y privado.
simplemente debe de ser pues un trato digno, todos merecemos un trato digno. Los principios fundamentales que rigen la política exterior de México se encuentran en el artículo 89 de la Constitución y básicamente se definen en 8 normas. 1. Autodeterminación de los pueblos. Se refiere al derecho que tiene cada nación para determinar libremente y sin injerencia externa su condición política. 2. No intervención. Remite al derecho de todo Estado soberano a conducir sus asuntos sin injerencia externa. 3. Solución pacífica de controversias internacionales. Apunta a la obligación de los estados de arreglar sus diferencias mediante mecanismos no bélicos a fin de no alterar la paz y la justicia. 4. Proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Evoca a la obligación de abstenerse a la amenaza o al uso de la fuerza en contra de la integridad territorial o política de otras naciones. 5. Igualdad jurídica de los estados. Significa que independientemente de su tamaño o poder de desarrollo, todos los estados disfrutan de los mismos derechos y tienen los mismos deberes internacionales. 6. Cooperación internacional para el desarrollo. Refiere a que sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, los estados deben cooperar en la solución de problemas mundiales de carácter económico, social, cultural o humanitario. 7. Respeto, protección y promoción de los derechos humanos, principio que orienta todas las decisiones, acciones y objetivos del Estado dentro y fuera de sus fronteras. 8. Lucha por la paz y la seguridad internacional, esto es, intervenir en medidas colectivas para prevenir y eliminar amenazas a la paz. El Senado de la República tiene como facultad exclusiva vigilar de cerca estos 8 principios con el propósito de fortalecer la política exterior de nuestro país. Las monedas son uno de los objetos que están presentes en nuestra vida diaria, cuyo valor no solo radica en lo económico, sino que también sirven como testimonio de momentos históricos. Tal es el caso de la primera moneda redonda acuñada en la Nueva España. Dicha moneda, conocida como moneda columnaria, se estableció mediante una real provisión del rey Felipe V, fechada en Madrid el 18 de septiembre de 1728. Para el cumplimiento de esta real orden, se tuvieron que abrir cuños y matrices para reproducir la nueva moneda en todo el Reino de España, y la primera ceca o casa de moneda americana que cumplió con dicha orden fue la de la Nueva España, donde se acuñó por primera vez la moneda redonda el 29 de febrero de 1732. La moneda que lucía el escudo de armas del rey Felipe V, la flor de lis, y la cual hacía alusión al Viejo y Nuevo Mundo, dio inicio a la mecanización del proceso de acuñación mediante una prensa volante, la primera en el Nuevo Mundo. Desde su creación en 1925, el Banco de México es la entidad que se encarga de emitir las monedas y billetes. Tiene bajo encargo elegir los diseños basándose en la historia y cultura de México. Por otra parte, es en el seno del Poder Legislativo donde se determina la creación de una nueva moneda. El ejemplo más reciente ocurrió el pasado 12 de febrero de este 2024, cuando la Cámara Alta avaló la emisión de 2 monedas conmemorativas, con el objetivo de celebrar el bicentenario y los 150 años de la restauración del Senado mexicano. El objetivo de esta nueva divisa es poner en manos de todos el legado y los valores del Senado de la República, a través de estampas que incluyan momentos emblemáticos, personajes clave y la evolución histórica a lo largo del tiempo. Algunas de las características aprobadas para ambas monedas son su valor nominal de 20 pesos y la adopción de una forma dodecagonal con un diámetro de 30 milímetros. Analizar y tratar de entender los motivos por los cuales ha aumentado la tasa de suicidios en nuestro país es el motivo del punto de acuerdo presentado para solicitar un informe detallado sobre las estrategias de prevención del suicidio implementadas por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Cuando tenía 14 años se trató de suicidar 3 días seguidos. Yo no sabía nada, yo no vi ni un foco rojo, yo no vi nada. Para mí fue impactante esta situación.
Por cada persona que se quita la vida, otras 20 lo están intentando. El panorama del suicidio en México, si nos remontamos desde el año 1990 a 2017, en todo este periodo, hubo un aumento muy importante en esta cifra, 62% de muertes por suicidio. Es una cifra sin duda muy grande, yo lo diría incluso alarmante. La depresión, ansiedad, bullying, pobreza, desempleo son algunos de los factores que orillan a una persona a cometer suicidio. El 24 de julio decide suicidarse. Para mí fue una paz que él haya descansado, porque la salud mental, la depresión, la ansiedad, nosotros no la podemos entender porque no la sentimos. Y él sufría, él era un dolor tremendo, que hoy entiendo que los cortes que se hacen es para aliviar el dolor emocional y sentirlo físicamente. Legisladores del Partido Revolucionario Institucional presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones un informe detallado sobre las estrategias de prevención del suicidio implementadas a nivel nacional y dirigidas a los jóvenes de entre 20 y 34 años. Les pido que cerremos filas. El suicidio, el dolor, la angustia no tiene partido. Es parte de la vida humana. Es parte de los retos que debemos enfrentar. Pero cuando alguien o algunos hemos vivido la experiencia de querer morir por la razón que sea, entonces nuestra comprensión y nuestro compromiso debe ser total. Para que por la razón que sea, sin juzgar jamás esa razón. Estas estrategias que están en marcha actualmente en nuestro país, pues requiere tiempo, sin duda alguna. Sin embargo, cuando yo hablo de tiempo, pues yo pienso que el tiempo es oro, ¿no? Entonces necesitamos seguir avanzando de forma muy amplia, ¿no? Para justo la prevención de esto. Si bien existen diversas acciones y estrategias para prevenir el suicidio, la información es una pieza fundamental para evitarlo. No les dé miedo como padres, como tutores, preguntarles qué sientes, qué pasa, ¿te quieres suicidar? ¿Estás deprimido? Platícame qué es lo que estás sintiendo. Porque es mejor preguntar y recibir la noticia que llegar tarde. La historia de México ha emprendido el camino por la reivindicación y reconocimiento de las mujeres que protagonizaron las luchas que hicieron posible el México de libertades que hoy vivimos. Entre estas mujeres se encuentra Raquel Zip Cicero, quien fue una figura pionera en la defensa de los derechos de las mujeres y el progreso social. Raquel Zip nació en Mérida, Yucatán, en 1882, en el seno de una familia de clase baja, por lo que desde pequeña conoció las desigualdades sociales que marcaron su vida y delinearon sus batallas. A los 16 años, Raquel consiguió el título de profesora normalista, con el cual ejerció como profesora en distintas escuelas y llegó a ocupar el cargo de directora en algunas de ellas. Sus especialidades eran la aritmética, la lengua española y el dibujo lineal. Durante el primer Congreso Feminista de México, celebrado en Mérida en 1916, Raquel Zip participó activamente como organizadora junto a Elvia Carrillo Puerto y Rosa Torre González. En dicho congreso, se trató por primera vez en México el tema de los derechos reproductivos de las mujeres, así como la educación igualitaria. En 1922, ayudó a fundar la Liga Feminista de Yucatán como parte del Partido Socialista del Sureste y en 1923, mucho antes de que se aprobara el derecho al voto femenino a nivel nacional, en su natal Yucatán, fue electa diputada en la 27ª legislatura del Congreso de Yucatán, junto con Elvia Carrillo Puerto y Beatriz Peniche Barrera.
Durante su corta, pero muy significativa labor legislativa, destacan sus iniciativas de mejoramiento social de las mujeres explotadas, de las campesinas y de las que tienen que luchar con su trabajo por el sustento diario. Al cumplir 50 años de servicio profesional en la educación, el gobierno del estado de Yucatán le otorgó una medalla de oro por su contribución a la educación yucateca. Raquel Cid falleció el 14 de marzo de 1949, dejando un legado trascendental por la defensa de los derechos de las mujeres desde la trinchera del Poder Legislativo, donde más tarde otra generación vino a romper el techo de cristal entre hombres y mujeres en el Senado de la República. El Senado de la República pidió al gobierno de Yucatán un informe detallado sobre el otorgamiento de permisos para la apertura de granjas porcícolas en la entidad. Esto debido a quejas sobre despojo de tierras y manejo inadecuado de aguas residuales en criaderos. Vamos al detalle. La selva maya de la península de Yucatán cuenta con la reserva de agua dulce más importante del país, interconectada a través de miles de cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos, entre los que se encuentran los cenotes. Sin embargo, el suelo de la región es muy poroso, por lo que los mantos freáticos son altamente susceptibles a los contaminantes que se filtran desde la superficie del suelo. Comunidades mayas del poniente del estado de Yucatán han evidenciado las consecuencias del crecimiento desordenado de la industria porcícola en la entidad y el establecimiento de granjas de cerdos que operan fuera de la ley en colusión con las autoridades. Según una publicación de Greenpeace del 2020, de 257 granjas porcícolas ubicadas en la península, al menos 43 están instaladas en zonas protegidas y humedales de importancia internacional. Estas granjas, aunque han hecho inversiones y han avanzado en el tratamiento de las aguas residuales, particularmente tratando de observar las normas oficiales tanto de Semarnat como de la Secretaría de Salud, pues siempre existe esta posibilidad de que las tecnologías a las cuales financieramente ellos pueden alcanzar a participar, pues no del todo alcanzan a cumplir con estos lineamientos particulares, ¿no? Se calcula que del total de nitrógeno suministrado a los cerdos en su dieta, únicamente entre 20 y 40% es retenido por el animal y más de 60% es excretado a través de las heces o la orina en una sustancia denominada purín, residuo altamente contaminante. El hecho de que estén todos juntos se genera una gran cantidad de desechos orgánicos, es decir, las excretas que en particular más o menos para la especie podríamos hablar de un promedio entre 6 y 8 kilogramos diarios de excreta. Este es particularmente uno de los principales elementos, digamos, potenciales a la contaminación de los mantos acuíferos del estado de Yucatán. En el estado de Yucatán hay alrededor de 2.350 cenotes, de los cuales 70% sufre contaminación por desechos o aguas residuales. En ciertos muestreos que hicieron en las periferias de las granjas, ya en temas como cenotes o en pozos de agua, y encontraron algunos indicadores, digamos, como el nitrógeno, como el fósforo y como E. coli, que son bacterias enteropatógenas, encontraron que rebasaban límites superiores. No es en todos los casos y no es extremadamente alto. Sin embargo, sí es un indicador de que están ocurriendo transformaciones de estos mantos acuíferos. Por ello, en el Senado de la República se hizo un exhorto a las diferentes autoridades encargadas de velar por el cuidado del agua y del ambiente para que informen qué está pasando con estas granjas porcícolas. De la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo Rural, por el que se exhorta a diversas autoridades a entregar un informe sobre permisos de funcionamiento otorgadas a granjas porcícolas en el municipio de Jomún, Yucatán. El no emprender acciones para solucionar estos problemas se traducirá en el corto y mediano plazo en un freno para el desarrollo económico y afectaciones a la salud de la población.
Si bien es a Sebastián Lerdo de Tejada a quien se le atribuye el regreso del bicameralismo, pues a él correspondió ya como presidente de la República acudir a la reinstalación de la Cámara Alta, es importante aclarar que el bicameralismo no se debe en exclusiva a la labor de un solo hombre y en todo caso corresponde al presidente Juárez parte del mérito, según consta en las fuentes histórico-políticas de la época. En 1856, el Congreso Constituyente decide suprimir a la Cámara Alta, argumentando que tal como se había establecido la fórmula para integrar al Senado conforme a la Constitución de 1824, este se había convertido en un cuartel de invierno de todas nuestras nulidades políticas. Tras el triunfo de la República y el regreso de Benito Juárez a la presidencia en 1867, este emite una circular de la Ley de Convocatoria en la cual se proponía un plebiscito para reformar la Constitución del 57 y, entre otros puntos, decidir sobre la restauración del Senado. El rechazo a la propuesta fue unánime, así que el presidente Juárez insistió, pero ahora a través de una iniciativa de reforma enviada a la Cámara de Diputados en 1868 y que se tomó 7 años de intensas discusiones legislativas. Con 118 votos a favor y 13 en contra, las reformas a la Constitución del 57 fueron aprobadas el 9 de abril de 1874. Para entonces, Juárez ya había fallecido y correspondió a Lerdo de Tejada promulgar el acta mediante bando nacional el 13 de noviembre de 1874. Este es un breve esbozo sobre los primeros pasos hacia el restablecimiento del Senado, donde destaca como uno de los impulsores la figura de Benito Juárez García, benemérito de las Américas. En este 2024, el Senado de la República cumple 200 años de su creación y 150 años de haber sido reinstalado para cumplir con su función de equilibrio legislativo y convertirse en fiel representante de las entidades federativas de la nación. A esta 65ª legislatura le toca organizar los festejos del Bicentenario y Sesquicentenario de la Casa del Federalismo Mexicano y para ello se creó una comisión especial. El Senado mexicano es el órgano legislativo que participa en la elaboración y aprobación de leyes, así como ratificar los nombramientos de embajadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. El Senado como figura no es algo del todo nuevo. Hace 2500 años ya existía en la antigua Roma un Senado. A lo largo de estos 25 siglos se fue transformando. El siglo XIII comienza la Cámara de los Lores en Inglaterra. Y en su forma moderna, en la acepción de un Senado moderno, ya lo podemos ver más con los Estados Unidos. En 1789 se instala el primer Senado, que en mucho inspiró lo que pasó aquí en México. En 1824, cuando se funda el Senado de la República, A casi 200 años de su instauración y 150 años de su reinstalación, el pasado 1 de febrero, el Pleno del Senado aprobó la creación de una comisión especial para festejar estos hechos históricos. Aprobado el acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de los Festejos del Bicentenario de la instalación del Senado de la República y del sesquicentenario aniversario de su restauración. La primera reunión de la Comisión Especial de los Festejos del Senado se llevó a cabo el 15 de febrero del 2024, bajo la conducción de la senadora Ana Lilia Rivera. Que tiene la encomienda de organizar, impulsar, coadyuvar y dar seguimiento a todas las actividades conmemorativas de divulgación, edición y cualquier otra que se realice en honor a los 200 años de vida de nuestra Cámara. Para el maestro Rodrigo Ávila, realizar estos festejos ayuda a reivindicar un proceso inacabado, la construcción de un México democrático. Digo un proceso inacabado porque por definición es inacabado, es la construcción de un México de libertades, un México de derechos, un México donde el poder tenga límites, donde se lo pueda hacer lo que la ley le permite y donde el ciudadano pueda hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. Como parte de la comisión especial, el maestro Rodrigo nos cuenta las actividades que realizará el Instituto Belisario Domínguez. Vamos a apoyarlo en la línea del trabajo que hacemos. Estamos sumando con universidades, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con otros centros de estudio, con las y los senadores. Estamos organizando jornadas, debates, conferencias magistrales, antologías, en fin,
un ejercicio de reflexión sobre qué significa el Senado. Los festejos del bicentenario de la instauración del Senado de la República y del sesquicentenario de su restauración tendrán aproximadamente 45 actividades de carácter académico, cultural y político, incluyendo la emisión de una moneda conmemorativa y un billete de la Lotería Nacional. Celebrar la instauración y restauración del Senado nos permite recordar el pasado y construir un mejor presente. No nos queda más que agradecer su atención y extender nuevamente la invitación para que nos acompañen la siguiente semana. Misma hora y mismo canal, aquí en Cámara Alta. En pantalla presentamos ahora los medios de contacto para que nos hagan llegar sugerencias, comentarios y aclaraciones. Soy Paulina Usigli y en nombre de quienes participamos en esta tarea informativa, me despido deseando que la pasen muy bien. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó